Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este pequeño video que hemos realizado con el carisma franciscano de la Iglesia Católica. La paz del Señor esté con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y vamos a responderles a una pregunta que todos, o mejor dicho, la mayoría de las personas que se van a casar se preguntan y dicen: ¿está correcto o es correcto que yo me case con una persona no creyente? Muchas veces hemos escuchado esa pregunta, muchas veces las hemos visto expuestas entre la comunidad. Y en esa duda, en esa necesidad en la respuesta, buscan a falsos maestros, los cuales les dicen que no es correcto que se casen con una persona no creyente. Y les citan un pasaje bíblico, el cual ellos manipulan y utilizan para justificar esta su falsa doctrina. Pero este pasaje no indica o no es referido al matrimonio. Y esto lo vamos a ver. Nosotros, en cambio, como Iglesia Católica de Cristo, les estamos enviando una respuesta, la cual es: claro que sí, pueden unirse en santo matrimonio con otra persona que no sea creyente. Un creyente con una persona no creyente, claro que puede unirse, claro que puede casarse. Si es por amor, si es por decisión, si goza de esa libertad de elección, claro que puede casarse, si el amor es mutuo. Entonces, revisemos primero el pasaje erróneo que ellos utilizan y manipulan y hacen creer a la gente que lo que dice está referido al matrimonio. Vamos a aclarar este pasaje que dice así. Vamos a leer en su versión primero y luego en la versión católica, y vamos a justificar por qué nuestra versión está así. Como ustedes deben saber, la Biblia es católica. La palabra de Dios ha sido confiada a la comunidad católica, a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia de Jesús, a la Iglesia de Dios Padre. Leamos el pasaje que está en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, desde el versículo 14, o en el versículo 14. Leamos, y dice así. Esto está en la Reina Valera también, y dice, vamos a leer de esa su versión: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esa es la versión que ellos manejan, la Reina Valera, que es, claro, es un libro mutilado, porque le faltan muchos libros, al cual ellos llaman Biblia, pero ese es otro tema. Vamos a referirnos a este pasaje y a esto que dice así: yugo, no os unáis en yugo desigual. Veamos qué significa la palabra yugo. La palabra yugo significa dominio u opresión que uno o varias personas ejercen despóticamente sobre otras. También en su segundo significado, aplicando a este versículo, es carga pesada, obligación que impone una determinada circunstancia. Entonces, para entender este pasaje, tenemos que leer todo el contexto de esta parte, de qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Pero
Como ustedes ya han visto, el significado de yugo es una carga pesada, es una obligación que impone una determinada circunstancia y también es un dominio u opresión que una o varias personas ejercen despóticamente sobre otras. Es una atadura, es una unión, pero no es una unión de amor, es una unión de obligación que impone una determinada circunstancia. Entonces ahí vamos a poner mucho énfasis, vamos a resaltar esa parte. Una circunstancia une obligatoriamente a alguien. Eso es un yugo. En cambio, un matrimonio, la diferencia que existe con el matrimonio es que el matrimonio es por amor y nadie les obliga a casarse, sino más bien este sacramento se lo adopta. Este sacramento se lo hace y se lo cumple por amor y por elección en plena libertad. En cambio, un yugo, como acabamos de ver y vuelvo a repetir, es algo que se impone, es una obligación, es una atadura. Entonces, no tiene relación. Este pasaje no es aplicable al matrimonio porque no nos está hablando del matrimonio. Si ustedes alcanzan a leer, en ningún momento nos está hablando del matrimonio. Lean antes y lean después, lean todo el contexto. Y este versículo es sacado de todo contexto y malinterpretado para acomodar sus falsas doctrinas en el pensamiento y en la creencia de algunas personas que se van perdiendo y van creyendo eso porque tienen muchas dudas, porque ignoran bastantes cosas, porque se dejan llevar por palabras lisonjeras, lisonjeadoras, por palabras aduladoras, palabras gratas, pero que en el trasfondo llevan una falsa doctrina, les llevan a la perdición. Entonces vamos a aclarar este pasaje y vamos a volver a leer, pero esta vez en la versión católica. Y dice así: no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? Entonces ese es el significado. Es emparejarse. Es yugarse. Podría ser en una relación de trabajo, podría ser en cualquiera de las circunstancias donde existe una relación obligatoria, pero no en el matrimonio, porque en el matrimonio la decisión no es obligatoria, la decisión es en plena libertad. Y para esto volvemos a preguntarnos y volvemos a hacernos la misma pregunta y volvemos a preguntarle a la Biblia: ¿podemos casarnos con alguien que no es creyente? Y la respuesta textual, literal, la respuesta que ustedes pueden tener, la más acertada, la respuesta que sí va referido al matrimonio, porque incluso nos está hablando del matrimonio y el divorcio también en esta parte. Nos habla precisamente de eso, de la unión en libertad, por amor, entre dos personas que deciden casarse, que deciden hacer este sacramento. Pero leamos ¿qué nos responde la Biblia tras haberle preguntado eso? Si podemos casarnos con una persona no creyente. Esto está en 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 14.
Pero vamos a leer desde el 13. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso el esposo o la esposa creyente no está esclavizado, y no está esclavizado en sí. No están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tú, mujer, que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tu marido, estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? Entonces, esa es la respuesta tal cual, literal, de la Biblia, de la palabra de Dios, ante esta cuestión. ¿Podemos casarnos con alguien, con una persona no cristiana, no creyente? Sí, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Entonces, esta es la parte donde nosotros exponemos la verdad, exponemos la verdadera doctrina que hemos aprendido desde Cristo, con el fundamento de los apóstoles. Por eso se llama Iglesia Católica Apostólica, porque tenemos ese fundamento y no interpretamos las palabras, ni malinterpretamos el mensaje, ni lo desviamos. Hemos llevado la palabra de Dios desde Cristo hasta estos días y seguiremos haciéndolo hasta el día final. Entonces, leamos esta parte, porque esto también ustedes tienen que saber. ¿Quiénes son los que les dicen no puedes casarte con una persona no creyente? Pues entran dentro de esta descripción. Y escuchen bien, esto está en Primera de Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 4, desde el versículo 1, vamos a leer y vamos a escuchar muy atentamente y analicemos este pasaje. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada, con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Entonces, esa descripción que nos da aquí la Biblia es para esos falsos maestros que les dicen no puedes casarte. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos aparecerán personas o maestros mentirosos, hombres mentirosos, con la conciencia marcada, con la señal de los infames. Estos prohibirán el matrimonio. Entonces nosotros pongamos mucha atención en la sana doctrina, mantengámonos en la doctrina o con la doctrina que hemos enseñado desde Cristo. La paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a estar tocando mucho más estos temas.
sobre el matrimonio, sobre las doctrinas que nos separan, sobre la verdadera y la falsa doctrina, sobre los movimientos que van apareciendo cada día más y más y van haciendo división en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor. Espero que les haya servido estas palabras de corrección, y no solamente para la comunidad católica, sino también para aquellas personas que se están perdiendo por estas o por estos mensajes mentirosos que ellos, los divisionistas, van promoviendo. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, sobre cada uno, sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Amén. Agua del costal.